Saludos país, saludos mundo. De nuevo con usted aquí, Alfonso Torres Suyo, en su espacio Voz para el Cambio. Gracias a don Jacinto Sención, que desde Portugal se conecta con su espacio. Gracias a don Freddy Ferrera, don Juan Francisco de la Rosa, siempre puntual ahí. Uno ya perdió la capacidad de asombro. No hay de qué asombrarse en este país, cargado de problemas, de pobreza, de necesidades, de exclusiones, de gente que vive, por cientos de miles de dominicanos que viven por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, que se manejan en el día a día con apenas $1, es decir, con 50, 55 pesos. Y entonces uno tiene que ver y oír a estos funcionarios diciendo tantas cosas. Es una pobreza acumulada, es una pobreza nueva que surgió del 2020 para acá. Se agrava cada día. Resuelven un tema o un problema y surgen 5, 10, 15 problemas o temas. Esto es la de nunca acabar. En estos días dan una información como que es una gran solución sobre 40 familias damnificadas del huracán George, 1998, hace 25 años, un cuarto de siglo. Entonces anuncian que dentro de 45 días le van a entregar un apartamentito a esas 45 familias y que el gobierno está invirtiendo 58 millones de pesos para resolver esos temas. Estamos hablando de que va a invertir en cada apartamentito 1.380.000 pesos, más o menos, 10 pesos más, 27 pesos menos. 25 años y estas personas siguen damnificadas. Por supuesto, los niños que tenían en ese momento esa familia ya le dieron nietos. Si pudieron estudiar, se hicieron profesionales o albañiles o electricistas o plomeros, o quizás, ojalá que no, andarán metidos en el tema del microtráfico de narcóticos. Un cuarto de siglo. ¿Acaso cuál es el promedio de vida para las personas que viven bajo el umbral de la pobreza? Que viven más abajo de los pobres, en un estado de necesidad que raya con la indigencia. ¿Cuál es el nivel de vida para esa persona? 54 años, 48 años. Entonces media vida se le fue. ¿Son estas autoridades responsables? No. Hace 25 años de esto. Pero se trata de los damnificados del huracán George. Pero ¿cuántos cientos de miles de familias dominicanas no viven en igualdad de condiciones que esos damnificados? Con el piso de tierra, que llueve afuera, escampa adentro, que no pueden prender un fogón, un anafe 3 veces al día, que no tienen un sanitario, ni siquiera una letrina. Es un cuadro sumamente tétrico, dramático, penoso, en un país que, de acuerdo a las autoridades del Banco Central y de los políticos que lo tienen allí para comprarle su discurso, es el que más crece en su economía.
hablan de avance, de progreso, de elevados, de paso a desnivel, de túneles, de concesionar avenidas. Paralelo a eso está el tema de la corrupción, de la impunidad, los grandes salarios para los funcionarios, para los congresistas, para un jefe de policía, para un ministro, para un viceministro, para un director nacional o director de un programa que ganan 3 y 4 mil dólares de salario. Pero al propio tiempo, yo comentaba aquí la nómina del ayuntamiento de Dajabón, gente que gana 2.500 pesos, 3.500, el chofer del alcalde que gana 7.000 pesos. Estoy hablando de la nómina del ayuntamiento de la gestión 2016-2020. Esta nómina yo no la busqué, pero no tiene por qué ser diferente. O de pensionados en ese ayuntamiento con 2.500 pesos y con 3.000 pesos. Naturalmente, yo asumo que se refiere a los trabajadores que recogen la basura día a día, que están en contacto directo con la podredumbre, lo que representa recoger basura, expuestos a contaminarse. En cualquier país con un mínimo de institucionalidad y que se respete, uno de los trabajadores mejor pagados son los que recogen la basura, por el riesgo, por lo difícil que es esa tarea. Entonces, aquí sacamos con bombos y platillos de que van a construir unos apartamentos para 40 familias damnificadas todavía del huracán George. Debía darle vergüenza a la clase política que ha pasado por el Palacio Nacional, a Leonel Fernández, que era el gobernante cuando lo del huracán George. Y hay que recordar que ahí fue cuando Balaguer le puso como ayuda, porque todas las ayudas que llegaron para socorrer a las personas que fueron afectadas por esos fenómenos naturales, se la comieron, se la cogieron. A muchos cuadros del PLD se le pudrió la comida en la casa porque no la repartieron, y Balaguer le puso come ayuda y también le puso come solo. Pero igual llegó Hipólito Mejía 4 años, hundió la economía, vino la crisis de Baninter, no supo manejar la crisis, y retornó Leonel y el PLD por 16 años, y aún siguen los damnificados del huracán George, o una parte de ellos. Pero hay otros damnificados que no son del huracán George, sino que son damnificados del sistema, de la manera estructural con que se gobierna en este país. Damnificados de la vida, de un sistema injusto, donde supuestamente la economía crece, y yo digo supuestamente porque yo no creo en los números que da el Banco Central. Todos los economistas del país creen en eso, simplemente que acomodan la cosa diciendo que hay una mala distribución, hay un relativo crecimiento. No es la economía que más crece de la vuelta del mundo, pero no toman en cuenta que el relumbrón que se observa en muchas comunidades, en muchos pueblos y en la propia ciudad, en los centros, en el polígono central, digamos, de la ciudad de Santo Domingo o del Distrito Nacional, es dinero que viene del lavado de activos, es dinero que viene del narcotráfico, es dinero que viene del sicariato, es dinero sucio que lo lavan. No es un dinero porque la economía realmente crezca a partir de una base productiva del campo, de la agroindustria y de la propia industrialización del país. Ahí confluyen un relativo crecimiento económico de la economía real con ese dinero del narcotráfico. ¿O acaso no ha dicho este gobierno que en los 3 años que lleva ha capturado 92.4 toneladas de droga? Y que es una captura récord o interdicción, como ellos dicen ahora.
Anteriormente toda la droga pasaba y circulaba y ese dinero se lavaba en la sociedad dominicana. ¿Acaso el Banco Central traduce ese dinero en el crecimiento económico? Supongamos que sí, que lo traducen a ese crecimiento, pero hablen del crecimiento de la delincuencia. Ese falso espejo en el que muchos jóvenes se miran para crecer. Hay un espejo verdadero, el de la industria del béisbol, donde muchos jóvenes han logrado fortuna, pero con un talento, con una disciplina, con un trabajo día a día. El día entero practicando con el bate, la pelota, el guante, su destreza, con un gran sacrificio. Esa es la economía que crece. Es decir, hay un crecimiento múltiple. Un dinero sano de los deportistas, pero que lo dejan en Estados Unidos la gran mayoría. Son muy pocos los deportistas que su fortuna la invierten en el país. Muy pocos. Está el dinero del narcotráfico, de la corrupción pública y el de sectores de la economía que crece. Pero ¿cuáles sectores de la economía crecen? Telecomunicaciones. ¿De quiénes son esos capitales en las telecomunicaciones? Formalmente y normalmente de capitalistas extranjeros. El de la minería. ¿Qué queda aquí de la minoría? De la minería. Muy poca cosa. Si nos queda un gran pasivo ambiental que a la corta o a la larga tenemos nosotros que buscar la remediación de esa gran contaminación ambiental. La de zona franca. Ahí lo que pagan son salarios de miseria. La de las industrias que se instalaron en la zona fronteriza, eso ni siquiera pagan impuestos. Y mucho lo que venden es agua sucia por refresco. Aquí hay una estafa por arriba, por abajo y por los lados. Y así no se sale a un camino del desarrollo integral, del desarrollo inclusivo. No. Esta es una economía de mafia, con un sistema político que hace posible que la mafia vivan y sobrevivan. Pero bueno, este es el mundo de Dios que nos ha tocado vivir y que tenemos, por supuesto, que combatirlo. Vamos a una pausa, Natanael. Retornamos con don Poncerrate y otros temas. Pausamos.